Hola amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de Sociedad Orgánica que tan gentilmente nos brinda la Universidad Nacional de Misiones. Y hoy, como diría el maestro Dolina, nos han llamado muchas amas de casa. Resulta que, bueno, dada la repercusión y el impacto que ha tenido la entrevista que hemos hecho recientemente a Camilo Furlan, nos dimos en el trabajo de convocarlo nuevamente porque nos quedaron infinidad de preguntas, infinidad de cuestiones que realmente merecían un nuevo encuentro. Buen día Camilo, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la chacra? Buen día, la chacra todo bien, todo tranquilo, venimos allá. Nuevamente un privilegio estar otra vez en el canal de UNAM. Sí, yo creo que es súper importante muchas veces ayudar a oxigenar la universidad también con propuestas como la tuya, ¿no es cierto? Que recordemos a los amigos, Camilo está haciendo el auto a basura, la camioneta a basura en este caso. Nos estuviste contando la última ocasión, ciertas cualidades técnicas refrescando, ¿no? Hablábamos de que la camioneta iba a ser como un arbolito. Exactamente, de que le damos de comer basura, quemamos la basura, la convertimos en humo, según usamos como combustible y por el caño escape sale oxígeno puro. A partir de eso se abren infinidad de interrogantes, ¿no? Pero creo que también en esa oportunidad que estuviste acá nos supiste adelantar que todo esto estaba en el marco de pico del petróleo, decrecentismo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estas cuestiones? Bueno, pico del petróleo es justamente el momento en el cual fue cada vez menos rentable extraer petróleo de la tierra. Es decir, en su momento vos necesitabas un poquito de energía para sacar petróleo de la tierra y bueno, con el tiempo, como fue mermando la cantidad de petróleo en el planeta, fue siendo necesaria cada vez más cantidad de energía, más petróleo mismo invertido para sacar menos cantidad de petróleo. Entonces hubo un momento en el cual ya fue cada vez menos rentable extraer petróleo, que fue en el 2005, que fue el petróleo convencional. Después en el 2018 se alcanzó el pico de todos los petróleos absolutamente y desde entonces estamos en decaída. Y bueno, pasa que el petróleo repercute en todos los ámbitos de la sociedad. Eso te iba a preguntar, ¿en qué nos afecta Claro. la escasez de este...? Claro, porque lo que uno asume es decir, la nafta, es decir, van a empezar a aumentar los precios de la nafta. Y es que no es solo eso, o sea, no solo va a ser cada vez más cara la nafta, sino que se va a encarecer el gasoil, que es un derivado directo del petróleo convencional que empezó a decaer en el 2005, desde entonces está en decaída, y es el diésel lo que se usa para mover, por ejemplo, maquinaria agrícola, megaminería, transporte de barcos, camiones, y bueno, eso obviamente repercute en los costes de todos los productos, todos los ámbitos de la sociedad, y nos afecta directamente. Entonces por ahí pensamos que la crisis económica mundial puede llegar a ser temporal o los costes de ciertas cosas como que se empiezan a carecer y decimos, bueno, ya van a venir tiempos mejores, pero la verdad es que se la ve verde. Por ejemplo, los autos convencionales que funcionan con nafta o con diésel, sabemos que contaminan, sabemos que es caro el combustible, entonces nos proponen la alternativa de los autos eléctricos. Y nadie tiene un auto eléctrico. ¿Por qué? Porque es demasiado caro. De hecho, las mismas empresas europeas que estaban en plan de empezar a fabricar autos eléctricos, literalmente se dieron de baja, dijeron no va más, es imposible. ¿Por qué? Porque fabricar un auto eléctrico es carísimo. Las baterías tienen muy poca vida útil, extraer el litio es caro. Para extraer el litio que necesitamos para fabricar baterías de autos eléctricos necesitamos petróleo, necesitamos diésel para mover la megaminería. Entonces, si una empresa tendría que fabricar un auto eléctrico, tendría que cobrarte por lo menos $25.000, que no sé cuántos millones de pesos serían, por lo menos 30 millones de pesos arriba, más de eso. Entonces nadie se podría comprar un auto eléctrico. Por tanto, no es una alternativa frente a los vehículos convencionales, digamos. Hacia lo que implica, tampoco imagino, al menos en el corto o mediano plazo, una sembradora o una cosecha o un tractor con paneles solares. Claro, claro, sí, porque, bueno, esa es otra cosa. Por ejemplo, la educación. Por ejemplo, a una escuela o a un secundario, vos decís, bueno, vamos a enseñar a los chicos que existen alternativas o vamos a decirle que no está bueno el petróleo, que no está buena la nafta, y decimos, bueno chicos, tienen que usar paneles solares, turbinas eólicas,
Y no somos serios en ese sentido, no les decimos que para fabricar esas cosas necesitamos petróleo, entonces le estamos mintiendo a los chicos. Y a todo el mundo, porque a todo el mundo se le dice que los paneles solares son una gran opción, pero en la práctica no. Entonces nos están vendiendo una alternativa que no es tal. Exactamente. Por eso, una vez que uno se da cuenta de estas cosas, dice, pero ¿y entonces qué? ¿Cuáles son las alternativas reales? Y bueno, un poco el proyecto de Autobasura que replica el modelo de Edmundo Ramos, que es un ingeniero de Córdoba, busca poner en práctica, bueno, estas incertidumbres con los recursos locales. Es decir, el proyecto que yo estoy llevando a cabo usa como combustible la carbonilla, que es un residuo que está al alcance, que es un residuo local que yo le pido al vecino porque el vecino lo tira y que podemos usar como combustible. Y si yo hago funcionar mi vehículo con ese combustible, al vecino le va a copar la idea y va a dejar de tirar ese residuo y le va a servir. Entonces, la idea es que una transición hacia energías renovables o a dejar de usar petróleo como combustible le sirva a la gente. Ese es el objetivo, digamos, o lo que debería ser el objetivo. O sea, claramente no va a ocurrir una transición que permita sostener la sociedad de consumo, ¿no? Porque está toda esta hipótesis acerca de que no se puede crecer infinitamente en un planeta con recursos limitados, ¿no? Y que esta incapacidad de seguir creciendo es casi una crisis terminal del capitalismo, ¿no? Y entonces de lo que estamos hablando tal vez, corregime si me equivoco, pero es de empezar a crear semillas de una sociedad postcapitalista. Va un poco por ahí la cosa. Extremadamente desafiante, pero es lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que empezar a debatir. Por eso el proyecto es decrecentista, es decir, claro, si bien, por así decirlo, el capitalismo busca expandir, es decir, bueno, tenemos que hacer crecer el Producto Bruto Interno de un país y entonces crecer, consumir recursos y nunca pensamos no queremos pensar en las consecuencias de qué va a pasar cuando terminen, ¿no? Entonces, decrecer, por eso es un proyecto decrecentista, implica decrecer en cuanto a, bueno, estas cuestiones, ¿no? Es decir, no podés tener un trabajo a 150 kilómetros de distancia. Eso es algo que yo decía en mi último video. Que es, por ejemplo, la distancia del burro, que es un concepto, por así decirlo, que explica bien el decrecentismo, que es una persona antes de que exista el petróleo, antes de que existan los autos y el transporte en general, se subía a su burro y iba hasta donde el burro se cansaba. Claro. Y no podía ir más allá. Entonces iba y hacía 50 kilómetros y el burro ya estaba exhausto. Claro. Y hoy no, o sea, vos podés hacer, como te decía, 150 kilómetros hasta tu trabajo y lo contemplamos como algo normal, natural. Y tenemos que empezar a cuestionarnos esas cosas, es decir, bueno, estas cosas se van a ir acabando y ser serios en cuanto a la realidad y nada, eso. Volver a lo local, volver a los mercados de cercanía, a la producción, a la autonomía también de las comunidades. Todo esto, obviamente, en el marco de una aspiración, de una transición democrática, porque, bueno, el decrecentismo en últimas es algo que va a ocurrir y que es irreversible. Claro, porque pasa también que a medida que escaseen los recursos y no tengamos en cuenta decrecer como plan estructurado, es decir, lo que va a pasar es que las potencias se van a empezar a pelear por los recursos, va a haber cada vez más conflictos. Que ya está pasando. Y nos negamos a esas cosas. Como ¿no? La misma Europa que planea un aumento en la inversión militar de 30.000 millones de euros con el pretexto de ser algo para defenderse de Rusia, cuando en realidad ocultan de que lo que está planificando Europa es reanudar y profundizar el saqueo de África, ¿no? Justamente sí, para tener disponibilidad de estos recursos que son cada vez más escasos, ¿no? Así que, Camilo, es un problema traerte porque nos arrojás muchísima luz sobre un montón de cuestiones, pero nos volvés a dejar un montón de interrogantes. Pero bueno, queda invitar a investigar estas cuestiones, lo que es decrecentismo. Antonio Turiel, que es una persona que sabe muchísimo y es muy didáctico explicando estas cuestiones. Que es un científico, investigador del CSIC. Otro referente puede ser Antonio Arezabala, ¿sí? Carlos Taibo, bueno, hay para los amigos justamente universitarios creo la responsabilidad de ponernos a investigar y a debatir y empezar a arrojar más luz sobre estas cuestiones. Camilo,
un placer nuevamente. Bueno, evidentemente no tenemos más remedio que ocasionalmente vamos a tener que volver a invitarte para que nos ayudes justamente a pensar y a profundizar y a empoderarnos de estas cosas que son tan dramáticas y que lamentablemente no están en los medios de comunicación. No se está hablando del pico del petróleo, no se está hablando de toda esta profunda crisis, ¿no? Así que bueno, mis amigos, un placer estar nuevamente aquí compartiendo con Camilo Furlan, y si Dios bendice, nos estaríamos reencontrando aquí en este mismo espacio de la universidad el próximo martes en Sociedad Orgánica.